Escritos en celuloide es un ciclo de entrevistas a escritores, guionistas y directores argentinos. En el episodio de hoy, Martín Rexman. Martín Rexman nació el 3 de enero de 1961. Es cineasta, guionista y escritor. Estudió cine en la Escuela Panamericana de Arte de Buenos Aires y en 1981 se trasladó a los Estados Unidos para estudiar dirección en la Universidad de Nueva York. Como escritor, publicó 4 libros de cuentos: Rapado, 1992, Velcro y yo, 1996, Literatura y otros cuentos, 2005, y 3 cuentos, 2012. Como director, Rexman realizó la transposición de su propio libro Rapado en su ópera prima homónima. Este film es considerado como una de las obras fundantes del nuevo cine argentino. ¿Cómo fueron tus primeros vínculos con el cine y cómo y dónde se fue dando tu formación profesional? Mis primeros vínculos con el cine, obviamente, como espectador, ¿no? Pero en la escuela secundaria, ya me gustaba mucho el cine. En el colegio al que iba había un cineclub todos los viernes y iba siempre a ese cineclub, siempre que podía. Y después también a la tarde me iba a la Cinemateca de la Hebraica, por lo general, solo a ver películas, en primero y segundo año. Entonces ahí empezó un poco mi vínculo con el cine. Y después, de una manera más profesional, empecé a hacer cursos de cine a los 17, 18 años, y siempre con la idea de hacer cine. Y hice algunos cursos acá en Buenos Aires, en el Museo del Cine, en la Escuela Panamericana de Arte. Hice un curso también con Simon Feldman, me acuerdo, privado, así, otro curso de guión con Aida Bornik. No había muchos espacios donde estudiar cine en ese momento. Estaba la escuela del Instituto de Cine, pero era una escuela muy, muy complicada, se entraba por acomodo, había muy pocos lugares y también era la época de la dictadura, entonces todo eso estaba realmente muy trabado. Y en ese momento decidí irme a estudiar afuera y me fui a estudiar a Estados Unidos. Estudié en la Universidad de Nueva York durante un par de años y también estuve un año trabajando en Italia. Estuve 6 meses trabajando en Italia como segundo asistente de montaje, es decir, en un rol de técnico. Y después, cuando volví a Buenos Aires, trabajé más en la industria como segundo asistente, primero como monitorio de dirección en una película de Juan Carlos de Sanso, en Retirada, y después como segundo de dirección en La Búsqueda, también de Juan Carlos de Sanso, y trabajé también en alguna otra película como asistente de dirección en una producción del Instituto Goethe de una película alemana. Bueno, así fue como me fui metiendo un poco en la industria del cine. Mientras hacía esos trabajos de asistencia, escribí el guión de Dory vuelve a casa, que es mi primer corto, que filmé en el 84. Yo estuve en Estados Unidos en el 81 y después de vuelta en el 85. En el medio filmé Dory vuelve a casa acá y después en el 86 en Estados Unidos filmé otro corto que se llama Sitting on a Suitcase. Tu ópera prima como largometraje es Rapado. ¿Cómo surgió la idea del cuento? ¿Cuál es la historia de ese cuento? ¿Cuáles son sus personajes principales? Hay que ver lo que me acuerdo de todo eso, porque no lo releí. Pero mira, el cuento, bueno, esto que contabas recién, de que había una película que empecé a filmar y no pude terminar, en un momento me di cuenta que no iba a poder filmar esa película y me puse a escribir otra cosa. Y ahí empecé a escribir. O sea, tenía la idea de filmar otro largo, pero empecé a escribir cuentos, tal vez, por lo que recuerdo hoy, pensando en la posibilidad de que esos cuentos se convirtieran de algún modo en una película. O sea, que tenía la idea del cine en la cabeza mientras escribía literatura. Esos son los cuentos del libro Rapado, que es mi primer libro de cuentos, casi todos, en tercera persona y presente, y están escritos de una manera muy descriptiva, muy objetiva.
no hay pensamientos, prácticamente no hay pensamientos de los personajes, digamos. Se describen las acciones como si estuviera escribiendo un guión de una película, de un cortometraje o de una narración cinematográfica, pero son cuentos, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí después empecé a desarrollar, a partir de ahí empecé a desarrollar el guión de Rapado, que tenía que extender el cuento y convertirlo en un largo, porque el cuento es cortito. Y lo que hice fue usar algunos elementos de otros cuentos del libro, que los metía dentro de la historia, y como pequeñas escenas que sumé a la historia del cuento Rapado, y otras cosas más que no estaban en ninguno de los cuentos, ¿no? Como que lo extendí. ¿Cómo fue la recepción del libro Rapado? La recepción me parece que fue buena. O sea, recuerdo que hicieron un montón de notas. O sea, había también en ese momento... Lo que pasó con ese libro, yo escribí esos cuentos y se los mostré a Alan Pauls. A Alan lo había conocido porque tenía un programa de cine llamado Cinegrafía, y yo le había llevado un corto que había hecho en Estados Unidos. No el corto este que hablo, Sitting on a Suitcase, sino otro que se llama Just a Movie, que es un corto que hice como ejercicio en la escuela de cine en el 82. Y se lo había llevado, había conseguido su número, le llevé el corto, le gustó y lo pasaron en ese programa. Y después en un momento le mostré a Alan los cuentos que había escrito y me dijo, ¿por qué no se los llevas a Juan Forn, que está trabajando en Editorial Planeta y está armando una colección nueva con escritores nuevos? Bueno, se los llevé e inmediatamente me dijo que sí, que quería publicarlos, y los publicó en Biblioteca del Sur. Así que bueno, así fue la publicación de Rapado, y era un momento en donde Biblioteca del Sur tenía mucha publicidad, mucho éxito, diría, ¿no? Como que publicaban creo que 5 libros nuevos por mes, muchos escritores nuevos, otros escritores ya consagrados como Fogwill, no me acuerdo ahora los otros, pero intentaban publicar escritores nuevos, y funcionó bien, digamos, el libro funcionó bien en ese momento. Le daban importancia a la colección, o sea, como que les importaba la colección. Ahora, por ejemplo, tenés Random House Mondadori, por ejemplo, con quienes yo publiqué los últimos libros, que no les importa lo que publican. O sea, ellos publican, ellos quieren cooptar autores, publicarlos, y solamente le dan importancia a los más vendidos, y el resto realmente no les importa. Una vez que pasan unos meses ya no distribuyen más los libros en las librerías, incluso quieren destruir ejemplares para que no les ocupe lugar en el depósito. No pasaba eso con Planeta en ese momento. Ellos querían que la colección circulara y se moviera, y o sea, le daba importancia a la colección. Hoy creo que yo como escritor nunca publicaría con una editorial grande, preferiría publicar siempre con editoriales más chicas que cuidan más los libros y quieren que los libros que publican circulen y que se agoten las ediciones y no destruirlas, como hace Mondadori, por ejemplo. Incluso la figura, ¿no?, de Juan Forn, que estuvo siempre muy atento a las novedades de los escritores y escritoras del momento, a eso que aparecía de novedoso, digamos, en la literatura argentina, de darle como una continuidad a estos escritores jóvenes. Sí, de hecho, la continuidad, por ejemplo, a mí, el segundo libro que escribí, que es Velcro y yo, lo escribí porque Forn me preguntó, ¿tenés algo más? ¿Tenés otro libro? Y ahí me puse a escribir los cuentos de Velcro y yo. Si no, no sé si los hubiera escrito. O sea, Forn en ese sentido era un editor, digamos, cosa que no había en la Argentina casi en ese momento. No era una figura, no era una figura típica del mundo editorial argentino. Forn ocupó ese lugar tomando como modelo los editores norteamericanos o anglosajones, me parece, ¿no? El rol que ocupaban los editores en esos países lo trasladó acá, y muchos escritores se quejaban de que intervenía mucho en los textos, que les sugería cambios o les pedía cambios. Conmigo no pasó, o sea que yo no sé si eso es cierto o no, pero conmigo no pasó. Me hacía pequeñas sugerencias que yo tomaba o no, pero en ningún momento me quiso imponer nada. O sea, siempre fue como una relación completamente fluida y amable, ¿no? Tengo una forma de escribir un poco estructurada. Tanto los guiones de las películas como los cuentos, nunca tengo una trama previa en la cabeza, sino que voy buscando la trama a medida que escribo. Y uso muchos métodos diferentes. Incluso cuando estoy escribiendo un guión, a veces decido, ok, para destrabarme o para encontrar cosas nuevas, empiezo a escribir
situaciones de guión en primera persona. O sea, voy buscando distintas maneras distintas métodos, distintas formas de transformar el texto para que surjan cosas nuevas en esa transformación. Entonces, puede ser que haya pensado cuando escribí los cuentos de Rapado, ya pensaba en la idea de que eso fuera una película en ese momento, o es una idea que surgió inmediatamente después, no sé. Te quería preguntar si vos percibís muchas diferencias en lo que después fue la película, de los elementos que estaban puestos en juego en el cuento. En todo caso, si vos detectás algunas diferencias, ¿cuáles son las que percibís que son las más destacadas, digamos? En el cuento queda suspendido un poco el personaje, ¿no? No vuelve nunca a la ciudad, no vuelve nunca a su casa, y en la película él vuelve, digamos, se le descompone la moto, deja la moto abandonada en el medio de la ruta y se vuelve a Buenos Aires, y ahí hay como un artilugio de transposición de la literatura al cine, que es el momento en que deja la moto ahí tirada y cortamos al videojuego en donde explota algo. Y después en la película está el personaje de Damián, y si no me equivoco en el cuento ese personaje no existe. Entonces eso ya es como un extra bastante importante, ¿no? Quería preguntarte esto, cómo era tu relación con la literatura, cómo eso migraba al cine o qué vínculos se establecía entre esos dos universos, y si en tu proceso de escritura convive la posibilidad de escribir cuentos y guiones al mismo tiempo, más allá de que no hiciste una transposición tal cual como Rapado, si en esos procesos vos te viene una idea y más bien pensás que eso va a la literatura o va a los guiones, y cómo se hace materialmente ese proceso. Y por lo general son separados, ¿no? Pero hay algunos momentos en donde puedo estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, por ejemplo, estaba escribiendo literatura y de repente empecé a pensar en algo de cine, y como me volqué directamente a escribir algo de cine. Y abandoné un poco la literatura. Como que ahora estoy entre medio de las dos. Pero por lo general, cuando escribo un guión, y cuando escribo cuentos, y por lo general escribo cuentos cuando tengo un guión terminado. Cuando tengo un guión terminado puedo empezar a pensar en la película que quiero hacer, puedo presentarlo a fondo, puedo hablar con productores, etc. Hasta no tener el guión terminado, no puedo hacer eso, sobre todo porque por la forma en que trabajo no tengo una trama en la cabeza cuando empiezo un proyecto, sino que la trama va apareciendo y que se termina de formar una vez que terminé el guión. Recién ahí puedo tener como todo el material que necesito para empezar a buscar dinero para filmar. Que necesito tener una sinopsis, un tratamiento, todo eso hay que hacerlo en base al guión. Mucha gente trabaja de otra manera, escribe la sinopsis y el tratamiento primero y después escribe el guión. Entonces ya puedo empezar a trabajar en la producción antes. Yo necesito terminar el guión para tener ese material, para saber qué estoy haciendo. Digamos. Antes de terminar el guión no sé qué historia estoy escribiendo. Entonces recién ahí puedo empezar a trabajar en la producción de una película. Y el tiempo que hay entre terminar el guión y filmar lo uso para escribir literatura, por lo general, ¿no? Vinieron algunos directores, escritores a este espacio, y cada uno tenía una percepción distinta en torno a la transposición, ¿no? Vos en algún punto estás de los dos lados del mostrador. Entonces te quería preguntar si tenés ahí una posición en relación a ese vínculo de la transposición, y sobre todo si pensás que adaptar tu propio cuento requiere que mantengas cierta distancia con ese material, o estrechás como mucho el vínculo con ese material intentando trasladar los elementos que ahí están puestos en juego a la película. Claro, en mi caso yo creo que intenté ser lo más fiel posible y lo que hice fue extender el cuento, pero me parece que quise mantener del cuento casi todo lo que podía mantener. Esa fue un poco la intención que tuve. Tal vez por una cuestión de hacerme la vida más fácil, ¿no? Digamos, o sea, sabía que todo lo que había en el cuento eran cosas que me gustaban porque las había escrito y las había puesto yo ahí. Entonces, ¿por qué no mantenerlas? ¿Por qué no dejarlas? La idea de adaptar siempre es complicada porque, sobre todo si estás adaptando a un autor que no sos vos. O sea, tenés que estar negociando un montón de cosas todo el tiempo y tenés que encontrar en ese autor cosas que te gustan y cosas con las que te sentís cómodo y que vas a tener ganas de filmar, que vas a saber filmar, que pensás que vas a poder encontrar actores y que puedan hacer eso y vas a encontrar los lugares donde ese texto sucede. No sé, es como que hay muchas cosas que negociar ahí
No sé, o sea, en el caso mío fue fácil por eso, porque todo lo que tenían, yo creo que sí tenía en la cabeza de algún modo alguna idea de guión de cine cuando lo escribí, a pesar de que hace un ratito dije que no estaba tan seguro, pero tengo la impresión de que sí había algo de eso. Tanto en los cuentos como en la película hay pocos diálogos. Por un lado creo que es un poco el espíritu de lo que me pasaba a mí, o pasaba por mi cabeza cuando me ponía a escribir, sea un guión o un cuento, ¿no? Era como más un poco el espíritu de lo que tenía, como algo más de acción, de acciones que de palabras y diálogos. Yo en el cine, lo que a mí me pasaba en ese momento era que no me gustaba la forma de hablar en las películas argentinas, y entonces trataba de que no se hablara mucho de mis películas porque no sabía muy bien cómo hacer hablar a los personajes, y estaba un poco aprendiendo eso en el corto que hice antes de Rapado, Dolly vuelve a casa, casi no hay diálogo, y en Rapado ya hay un poco más de diálogo. Entonces ahí pensaba cómo hacer para que estos personajes hablen, de qué manera me gusta que hablen, etc., ¿no? Pero en la literatura no pasaba eso, digamos. En la literatura en realidad podía ser que los personajes dijeran cualquier cosa, porque no tenía la cuestión de la transposición después, o de hacer que actores hablen y digan esos textos. Entonces, obviamente, hay algo más que eso, ¿no? De estar de algún modo aprendiendo a cómo hacer hablar a los personajes. También la idea de que se hablara poco era algo que me gustaba en ese momento, como que me parecía que era una materia que me servía para armar las historias. Prefería armarlas por ese lado y no en base a diálogos. Después de a poco fui metiendo más y más diálogos, ¿no? Y tanto en los cuentos como en las películas. Más en las películas que en los cuentos, pero en ambos. Me gusta mucho el diálogo, la escritura de diálogos me gusta mucho. O sea, disfruto mucho de eso. En un texto que David Oviña escribe para un librito que sacó el Malva, dice, pero antes de que exista el nuevo cine argentino, existió Rapado, ¿no? Porque a veces como que la crítica le asigna como un grado de conciencia a ese objeto que quizás no sé si vos lo tenías. En este punto quería preguntarte, ¿qué es lo que vos veías de novedoso que traía la película Rapado? ¿Cómo se vinculaba eso desde puntos de vista, esto que mencionás de los diálogos, incluso la posición de la cámara, con el cine argentino que venía realizándose hasta ese momento? Como que no tomé al cine argentino como referencia en el momento en que hice Rapado, digamos. A mí me interesaba el cine, no me interesaba el cine argentino, el cine italiano, el cine norteamericano. O sea, me interesaba el cine en general, y lo que buscaba eran películas que me gustaran dentro de todas esas películas de distintas nacionalidades. Nunca pensaba en nacionalidades. O sea, no sé, realmente durante mucho tiempo no pensé que el cine tenía nacionalidades. Siempre pensé que había películas que me gustaban y películas que no. Y entonces probablemente no tomé como referencia películas argentinas cuando hice Rapado, ni cuando hice los cortos anteriores a Rapado, sino que pensaba en otras cosas, en las películas que veía y me gustaban, y con las que me relacionaba, con las películas con las que sentía cierta afinidad. No había películas argentinas en ese mundo. Y en este punto, ¿crees que Rapado abrió como un sendero posible para construir otro tipo de cine, digamos, otro tipo de temas, otro tipo de atmósferas? Es lo que dicen los demás. Yo no sé, o sea, yo sigo haciendo mis películas, no puedo tampoco jugar, digamos, si sirvió como referencia a otros, puede ser, pero yo sigo trabajando sin esa conciencia, digamos. No sé, no es algo de lo que yo pueda hablar mucho, me parece. En la escritura del libro percibís algún tipo de influencia de otros escritores, ¿no? La verdad, seguramente hay influencia de otros escritores, sin duda, ¿no? O sea, sin duda tiene que haber, porque siempre leí mucho, de adolescente leía muchísimo, más que ahora, leía mucho realmente, o sea, me terminé la biblioteca de mi casa muy rápidamente, y es seguro que algo de eso como se filtró en la escritura de los cuentos que empecé a escribir, ¿no? No hay duda. Te quería preguntar si algún director te propuso para algún cuento tuyo, para llevarlo al cine, y si vos pensaste en alguno de tus libros posteriores, llevarlo al cine, o simplemente ya después de Rapado, esos mundos, por más que puedan convivir en tu imaginario, se mantuvieron más separados. La verdad es que yo prefiero no adaptar nada de lo que ya escribí, como que me da la impresión de que es un poco hacer trampa.
como que prefiero seguir produciendo, como que lo que ya escribí para la literatura es literatura. Y si lo adapto al cine me parece que estoy como haciendo trampa conmigo mismo, porque es como que me quedé sin historias, ¿no? Entonces prefiero seguir escribiendo. Y eso que me cuesta muchísimo encontrar una historia, pero bueno, mi trabajo es encontrarlas. Y sí, como que me ofrecieron, no sé si me ofrecieron concretamente, nunca nadie me pagó, ni nunca firmé un contrato, pero hubo varias intenciones, sí, de gente interesada en adaptar, algún cuento que escribí, sí. La película creo que se rodó en el 91 y creo que empezó a circular por algunos festivales en el 92. Me parece que el primero fue Rotterdam, sí. Quizás me equivoco. Pero que recién en Argentina se estrena 4 años después, en el 96. Sí. Entonces, nos interesaba preguntarte por el porqué de esa decisión, digamos, si fue una decisión personal, si atiende a razones comerciales o de otro tipo. Y también si vos percibís que en el pasaje de esos 4 años algo sucedió, algo cambió en las condiciones de posibilidad de recepción de esa película. Sí, yo intuí cuando terminé de filmar la película, como vos decís, como bien decís, se estrenó en el Festival de Rotterdam en el 92, en enero del 92, en enero del 92, y después se pasó en agosto del 92 en el Festival de Locarno. Pero en Argentina yo no tenía la intuición de que no iba a encontrar un público al que le interesara la película, digamos. Pensaba que no existía ese público en Argentina. Y creo que no me equivoqué, porque esperé y en el 96 el panorama había cambiado un montón. Entre el 91 y el 96 las cosas habían cambiado mucho. Habían surgido escuelas de cine, había un público de estudiantes de cine que antes no había. Estaba la FUC, el CIEVIC, no me acuerdo qué otra escuela más, pero empezaron a aparecer escuelas de cine y estudiar cine se había convertido en algo popular, digamos, que antes no existía. Como contaba antes, cuando yo estudié cine acá, había algunos cursitos privados que podías hacer, pero eran cosas muy chicas, ¿no? Y después, el surgimiento de la nueva crítica, ¿no? Con El Amante y Film, estas 2 revistas que surgieron en esa época también, ¿no? Y también, el Festival de Cine de Mar del Plata, con la sección Contracampo que dirigía Nicolás Arquís, y el público se formó un poco más viendo este tipo de películas, yendo a las escuelas de cine y leyendo estas revistas con estos nuevos críticos, y creo que eso hizo que cuando estrené la película en el 96 ya hubiera un público más receptivo para Rapado. Entonces esperé por eso, creo, porque intuía que no, en el momento que la terminé no iba a tener ningún tipo de cabida la película y que era mejor esperar, o ni sabía si en algún momento iba a cambiar la cosa o no, pero me daba la impresión de que de que no había que estrenarla en ese momento. Prieto, Silvia. Acá. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Prieto. Silvia Prieto. Hola, soy Silvia Prieto. Prieto, Silvia. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿De dónde sacó mi número de teléfono? ¿Cómo sabe mi nombre? En el Hotel Super me dijeron tu nombre. Busqué en el elenco telefónico. Hay solamente 2 Silvia Prieto. ¿Cómo 2 Silvia Prieto? ¿Qué harías si se aparece en tu vida otra mujer con tu mismo nombre y apellido? ¿Otra más? La mato. No lo dudo ni un segundo. Un lobo suelto dentro de mis pensamientos. Silvia Prieto. Silvia Prieto. ¿Sabes qué se me ocurre? Que debe haber otras Silvia Prieto que no figuran en guía. Y las que no viven en la capital. Y las del interior. Y las casadas. Y las que no tienen teléfono. Y yo también vivo de él, no salgo a pasear. Por favor, con Silvia Prieto. ¿Quién es? Silvia Prieto. No está. Estoy un poco preocupada por Silvia. ¿Prieto? Desarrolló una obsesión por una mujer que lleva su mismo nombre. Bueno, lleva no, tiene.
La siguiente película, Rapado, es Silvia Prieto. En algún punto también el vínculo con la literatura está en esa película. Colocaste una placa al final de la película donde decís que algunos personajes y situaciones de esa película las tomás de la novela La raíz de una planta de Valeria Paván. Yo quería que nos cuentes cómo fue el proceso de escritura de ese guión, cómo llegaste a la novela de Valeria Paván y cómo incorporaste estos elementos que venían de un mundo distinto a tu imaginario. Bueno, sí. Valeria Paván es una amiga que estaba escribiendo una novela en ese momento y me pasó un manuscrito de la novela que estaba escribiendo. No estaba terminada en ese momento para que le diera una opinión. Sí, lo compartió conmigo. Y yo estaba pensando en qué filmar y leí la novela y algunas cosas de la novela le pedí permiso para usarlas en el guión como punto de partida, básicamente. Entonces... empecé por ahí, pero después la novela iba en otra dirección y yo empecé a incorporar personajes y situaciones completamente diferentes y armé la película de Silvia Prieto. Así fue el proceso, en realidad. Fue más un punto de partida que una adaptación. O sea, y Valeria Paván aparece en la película. Es una clienta del café donde trabaja Silvia Prieto y le pide si le puede llevar a la mesa un café cortado mitad y mitad, me parece, ¿sí? Y es la mujer de Marcelo Zanelli, que hace el ex marido de Silvia Prieto. Escuché en una entrevista que te hicieron que solés ir con una suerte de libretita donde anotás a veces simplemente observaciones de alguien con el que estás dialogando sobre una caracterización de una persona. Sí, pero eso es algo muy común. Lo de la libreta, me parece que casi todos los escritores anotan cosas y ahora se anota mucho en el teléfono también, o grabás notas de voz o lo que fuera. Yo tengo una libreta acá así en la... Ya tenés una idea cuando llega, cuando anotás, digamos, sabés que eso es la productividad de eso en términos de esto, ¿no? Esto quizás va más para el cine porque capaz una imagen más visual o simplemente anotás para que eso te dé como alimento a pensar escenas, personajes. Sí, depende. Cuando estoy en el medio de la escritura de algo, todo lo que escucho, todo lo que anoto va para eso, ¿no? Es como va para ese guión o para ese cuento que estoy escribiendo. Por ahí alguna situación que vi en alguna película la usé como punto de partida para algo. Es posible, es muy posible, sí, es muy posible. No soy consciente hoy, no tengo el recuerdo, pero para mí cualquier cosa puede ser un punto de partida para escribir, digamos. No es que no me voy a censurar porque es algo que hizo otra persona y no lo voy a considerar ni un robo, ni un mal préstamo, digamos. Siempre es como tomar una pequeña situación como para armar otra cosa alrededor de eso. Es posible. Es posible, pero no soy, hoy no me acuerdo, no soy consciente tampoco. O sea, también trabajo de una manera medio poco consciente, o sea, en el sentido de que no... como trato de que el método que uso para trabajar no sea importante, en realidad. Como que no me importa de dónde salen las cosas, lo que me importa es ir para adelante, en realidad. Entonces no tomo nota de cuáles son los métodos que usé para construir algo, sino que lo voy haciendo y después, bueno, si uno va para atrás tal vez me acuerdo alguna cosa, pero no me importa mucho, en realidad.